Imaginemos por un momento, la partitura de una sinfonía clásica europea. Ajá. Cada nota está ahí, meticulosamente planeada en el papel. Los silencios son matemáticamente exactos y los instrumentos entran justo cuando el director lo indica. Claro, es un sistema completamente cerrado, rígido. Exacto. Y en su propio contexto es perfecto, ¿no? Porque todos los músicos comparten la misma lectura de esa realidad. Sí, una estructura donde absolutamente nada queda al azar. El entorno está muy controlado y, pues, las expectativas de quienes escuchan están totalmente estandarizadas. Pero llevemos esa imagen un poco más lejos. A ver. Pensemos, ¿qué pasa si tomamos esa misma partitura, cruzamos el océano y la llevamos a una calle vibrante en América Latina? Y se la entregamos a una orquesta local de salsa o de cumbia. ¡Wow! El resultado no va a sonar a música clásica. Para nada. De repente los músicos leen las notas, pero, empiezan a improvisar sobre ellas. Ajá. Añaden percusión donde había silencios, alargan los coros porque la gente quiere seguir bailando, cambian el ritmo. Sí, sí. La melodía original sigue ahí, digamos, enterrada en el fondo, pero la pieza mutó. Se convirtió en algo vivo que responde al calor del momento, a la topografía, a la gente. Y ese es justamente el núcleo de nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a meter de lleno en un material fascinante. Totalmente fascinante. Vamos a explorar el artículo de Patricia Caldas Torres, publicado en la revista INVI en 2016, sobre la historia urbana de Lima, Perú. Así es. Y el material detalla un fenómeno que, desafía todo lo que se enseña en las escuelas de arquitectura tradicionales. Porque vemos qué sucede cuando una idea europea muy rígida y planificada choca de frente con la realidad dinámica de América Latina. Tal cual. La misión de este análisis no es solo ver qué construyó el Estado, sino descubrir cómo los habitantes no solo ocuparon estos espacios, sino que los transformaron radicalmente. Los adaptaron a sus propias vidas. Y para esto, nos vamos a enfocar en dos casos específicos, de Lima, la Unidad Vecinal 3 y la Unidad Vecinal Matute. A ver, analicemos esto un poco, porque la ironía central aquí es maravillosa. Sí, es muy irónico. Tenemos un proyecto gubernamental carísimo, destinado a limpiar la ciudad de asentamientos informales, ¿verdad? Exacto. Ese era el objetivo oficial. Y terminó siendo modificado de manera totalmente informal por sus propios residentes, que eran de clase media-baja. Crearon algo nuevo. Y, lo que hace que este análisis sea tan crucial es el nivel de intervención. No estamos hablando de cambios cosméticos o, de pintar la fachada de otro color. No, para nada. La investigación documenta metamorfosis estructurales profundas a lo largo de décadas. Pero, para entender esta magnitud, hay que saber de dónde viene el modelo. Claro, el contexto de las ideas. A principios del siglo XX, las ciudades industriales en Europa estaban colapsadas. Había un hacinamiento terrible y mucha contaminación. Me imagino. Entonces, teóricos como Ebenezer Howard proponen la ciudad jardín. Buscaban fusionar los beneficios del campo y de la ciudad. Como tener lo mejor de ambos mundos. Exacto. Y luego en Estados Unidos, en 1929, un señor llamado Clarence Perry desarrolla la teoría de la Neighborhood Unit. La unidad vecinal. Esa misma, y buscaba cohesión social usando áreas verdes y poniendo una escuela como centro geográfico del barrio. Pero, a ver, la teoría de Perry tenía un objetivo para un contexto muy específico, ¿no? Muy anglosajón, claro. Sí, un modelo suburbano donde el auto ya era un problema y la familia nuclear, mamá, papá y 2 hijos, era el estándar indiscutible. Y ese paquete teórico completo, con todas sus presuposiciones culturales gringas y europeas, es el que deciden importar a Lima a mediados del siglo XX. Una importación bastante ciega, me atrevería a decir. Totalmente ciega. En 1945 hay una explosión demográfica en Perú por la migración del campo a la ciudad. Las élites entran en pánico al ver las primeras barriadas. Y la respuesta del Estado es este plan de las unidades vecinales. Así es. Y aplican un modelo universal, el Zeilenbausiedlung. ¡Wow! ¡Qué palabrita! Sí, es un paradigma de la arquitectura moderna alemana. Básicamente son enormes edificios en forma de barra, todos idénticos, dispuestos en series para optimizar la luz solar en el sombrío invierno alemán. Pero traer esa solución alemana a la costa de Lima, con su clima y su cultura, es
A ver, es como comprar un abrigo de invierno carísimo y pesadísimo porque está de moda en Londres, Ajá. y obligar a alguien a usarlo en el verano sudamericano. Simplemente no encaja. Esa analogía es perfecta. Y de hecho, esta desconexión tiene un nombre en la filosofía urbana. El filósofo peruano López Soria lo llama la ideología obnubiladora. Ideología obnubiladora, o sea, que les nubló la vista. Literalmente, nublaba el entendimiento de la realidad local. Las élites creían que importar la forma física de los europeos traería mágicamente el desarrollo europeo. Se olvidaron de las necesidades reales de la población. Creían que por vivir en un bloque alemán, la gente iba a adoptar costumbres alemanas. Y no hubo un análisis sobre si este modelo servía para una sociedad con redes de parentesco tan distintas. Y ahí es donde se da el gran choque con la realidad, porque construyen estos edificios enormes y resultaron muy caros para la clase obrera, que era el objetivo original. Sí, los costos se dispararon. Así que terminan habitados por una clase media-baja. Y aquí llegamos al motor de toda esta transformación, el concepto que lo cambia todo. La familia extendida. Exacto, porque el modelo europeo asume que los hijos crecen y se van. No. Forman su propio núcleo en otra parte. Pero el patrón cultural limeño es muy distinto. Los hijos crecían, se casaban, tenían hijos y, no se iban del barrio, se quedaban. Las redes de apoyo familiar, económicas y emocionales eran demasiado valiosas. Y los datos del artículo son brutales. En los años 60, el índice de ocupación llegó a 7 habitantes por familia en la unidad vecinal 3. Espera, quiero detener la imagen ahí un momento. 7 habitantes en departamentos de apenas 50 metros cuadrados. 7 personas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Se convirtieron en espacios caóticos y hacinados? Mi mente occidental planificadora me dice que eso colapsa en un tugurio invivible. Pues lo fascinante aquí es que ocurrió todo lo contrario. ¿Así? Sí, contrario a lo que cualquiera pensaría, esto generó lo que el sociólogo Carlos Franco llama la otra modernidad. No es un mero caos premoderno. O sea, ¿no se volvió un desastre? No, es la adaptación activa de la modernidad a las necesidades locales. Los investigadores citan a Henry Lefebvre, que hablaba de la apropiación del espacio como táctica de la vida cotidiana. Entonces, los residentes dejaron de ser consumidores pasivos de estos departamentos y pasaron a ser coproductores de su propio hábitat. Exactamente. Como la familia crece y la arquitectura es estática, pues algo tiene que ceder. Y así empiezan las alteraciones físicas. Y me encanta cómo el material desgrana esto en 3 fases muy claras. Ajá, una cronología de apropiación. La primera fase, de 1950 a 1967, es la época del alquiler. Como el Estado era el dueño, no podían derribar muros ni cambiar la fachada. Claro, no puedes modificar lo que no es tuyo por fuera. Pero por dentro hacían magia. La unidad vecinal 3 no fue esa ciudad dormitorio aislada que querían los europeos, porque los vecinos trajeron el trabajo a la casa. Sí, usaban las salas, que estaban pensadas para escuchar radio o descansar, como espacios de producción. Armaban pequeños talleres de costura, tienditas, bodegas. Y luego la segunda fase lo cambia todo, de 1967 a 1985. Llega la ley 15.036 en el 67. La propiedad. Se vuelven dueños. Y al ser dueños, estalla la libertad para construir. Inician los crecimientos verticales. Si la familia sigue creciendo y ya tienes el título, la única dirección es hacia arriba y hacia los costados. Y luego está la tercera fase, del 86 hasta el 2010, más o menos. Es cuando el Estado se retira debido a políticas neoliberales. Y ahí se consolida la densificación constructiva. Los edificios ganan mucho volumen. Pero aquí hay un dato curiosísimo que encontraron las investigadoras. A ver. A pesar de que construyeron más, la densidad poblacional empezó a bajar. Pasaron de 7 habitantes por familia a 4.2. Un momento. Si las familias se reducían, ¿para qué seguían construyendo habitaciones extras? Porque la ampliación se volvió un negocio. La unidad vecinal 3 está muy cerca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ah, ya veo por dónde va esto. Claro, las familias empezaron a usar esas nuevas construcciones para alquilar cuartos a estudiantes o como espacios de trabajo. La informalidad constructiva se volvió un ingreso económico formal para la familia. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque los datos duros de la unidad vecinal Matute son increíbles. Sí, las cifras de Matute son otra cosa. El 90% de las casas en serie fueron transformadas y en algunos casos llegaron a triplicar su área original. ¡Triplicarla!
Y lo hicieron de manera muy ingeniosa. Los arquitectos modernistas habían diseñado dúplex con espacios de doble altura en las salas. Un lujo de luz y aire, ¿no? Un lujo, sí. Pero los residentes dijeron, este espacio vacío es un desperdicio. Y construyeron vigas y pisos en el medio de esa doble altura. O sea, construyeron departamentos nuevos por dentro de la casa, sin alterar toda la fachada principal. ¡Qué nivel de ingeniería popular! Totalmente. Y bueno, estas modificaciones no solo cambiaron las casas por dentro, transformaron radicalmente el espacio público exterior y la forma en que interactuaba la comunidad. Claro, la frontera entre la casa y la calle es muy porosa. Al cambiar la casa, cambian las reglas del vecindario. Sí, y el mejor ejemplo es el tema de los cul-de-sacs. Los callejones sin salida. Exacto. En la unidad vecinal 3 habían diseñado estos pasajes fríos y asfaltados pensando en el automóvil, la idea del suburbio gringo. Pero esa gente no se movía en auto en esa época. Para nada. Entonces, a medida que ampliaban las viviendas de los primeros pisos hacia afuera, fueron moldeando esos pasajes vehiculares. Y los convirtieron en las famosas quintas limeñas. Exactamente. Un patrón súper tradicional allá. Un pasaje semipúblico peatonal con una portada donde las puertas de las familias dan al mismo espacio íntimo. Humanizaron una infraestructura pensada para las máquinas, básicamente. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos otro choque con la teoría. ¿Te acuerdas que Perry decía que la escuela primaria uniría al barrio? Sí, la escuela como el gran centro cívico y democrático. Pues en Lima, la realidad fue otra. Fueron las capillas católicas, las festividades religiosas y las procesiones las que cimentaron la cohesión social. Tiene todo el sentido. Las fiestas patronales obligan a la gente a organizarse, a juntar fondos, a dialogar. Y también los párrocos tuvieron un rol enorme, trabajando ahí por décadas y apoyando a los vecinos en sus luchas. Pero hay algo que me da mucha curiosidad. Con cientos de familias alterando techos, tomando veredas, haciendo ampliaciones al mismo tiempo, ¿cómo lograban ponerse de acuerdo para construir sin que todo colapsara en una guerra de vecinos? La gobernabilidad vecinal es un tema clave en el artículo. Sí, ¿cómo no se peleaban por cada centímetro? Bueno, al principio tuvieron apoyo estatal y un diseño que agrupaba los departamentos por escaleras. Por cada escalera había unas 8 familias, y esa fue la célula básica. 8 familias, es un número manejable. Muy manejable. Se organizaban entre esas 8 familias para cuidar los jardines compartidos y crearon reglas claras y respetadas. Y cuando empezaron a invadir los jardines para ampliar, no construyeron muros de ladrillo de 3 metros, no. No, fueron muy sutiles. Crearon fronteras muy suaves entre los jardines públicos y privados, usando cercos bajitos, unos cuantos arbustos. Claro, expandieron su espacio privado, pero respetando la armonía visual del espacio público. Fue algo negociado, no fue anarquía pura. Exactamente. Demostraron que la autoconstrucción puede ser muy organizada y tener un orden altamente negociado. Bueno, toda esta inmersión nos deja una idea clarísima. Y es que la arquitectura y el urbanismo no son disciplinas de museo, ni son intocables. Son lienzos vivos. Lienzos vivos, tal cual. La lección de Lima es que la llamada informalidad, que muchas veces es vista de menos por los académicos, a menudo no es más que el ingenio humano corrigiendo las fallas de un diseño que simplemente no entendió a sus usuarios. Totalmente de acuerdo. Y esto plantea una pregunta importante al leer estas fuentes. ¿Cuál sería? Si sabemos empíricamente que los habitantes inevitablemente van a alterar, ampliar y adaptar sus viviendas según sus tradiciones, como la familia extendida, Sí. ¿no deberían los arquitectos del futuro dejar de diseñar obras perfectas y terminadas? ¡Wow! ¿No deberían empezar a construir infraestructuras deliberadamente incompletas? Espacios diseñados específicamente para invitar a la comunidad a ser coautora de su propio barrio. Esa es una idea potentísima. Que el diseño cuente con esa alteración desde el día 1. Y bueno, con esa reflexión cerramos el análisis de hoy. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta exploración profunda y los invitamos a mirar sus propios barrios, sus propias calles, con otros ojos. Sí, seguro hay historias de adaptación silenciosa por todos lados. Sin duda. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.